Hola, ¿qué tal? Ya son las 7 de la noche en Bogotá, en Quito y en Lima y también en Washington, D.C. Estamos en Contexto Global de France 24. Muchísimas gracias una noche más por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con los titulares. La Casa Blanca aclaró que la semana pasada informó a Ucrania sobre un plan de paz que implica ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad. Volodymyr Zelensky dijo que trabajará con Estados Unidos en la propuesta, mientras en Europa la rechazaron. En la Franja de Gaza, el ejército israelí mató al menos a 33 personas en una nueva violación del alto el fuego con 2 bombardeos contra la Franja de Gaza que defendió como una respuesta a un ataque contra sus soldados en Han Yunis. Hamas negó las acusaciones. En Belém reabren la COP30 tras un incendio en las instalaciones que obligó a evacuar a los presentes. El fuego, sin embargo, fue controlado enseguida y no se registraron heridos, aunque sí hubo personas que requirieron atención médica por inhalación de humo. Y después de este bloque de noticias, hoy en Washington, D.C. hablaremos de que tuvo lugar ahí en la capital federal el funeral del ex vicepresidente Dick Cheney. Una ceremonia que reunió a líderes de ambos partidos, demócratas y republicanos, y sin embargo quien no acudió fue, adivinen, el presidente Donald Trump, que estaba enfrentado, recordemos, con Cheney, quien, a pesar de ser el mismo republicano, pidió el voto por Kamala Harris en las elecciones de hace un año. Bien, y seguiremos hablando de Donald Trump en el debate porque ante la presión de sus bases y a pesar de aparecer mencionado, como saben, en revelaciones precedentes, el presidente estadounidense dio finalmente la orden al Partido Republicano de apoyar la ley que exige la publicación de al menos casi todos los archivos del caso Epstein. En el debate de France 24, por lo tanto, nos preguntaremos si empezó finalmente la cuenta atrás para la explosión de una bomba de relojería, por decirlo así, porque en esta ocasión Donald Trump ha acabado cediendo a la presión y habrá justicia para las víctimas. Vamos primero con las noticias. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania porque este jueves Kiev recibió, eso dijo, un plan de cese el fuego trazado entre Washington y Moscú. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que lo comunicó la semana pasada y que negocia por igual con Rusia y con Ucrania para conocer sus márgenes de maniobra. Ante la idea, sin embargo, de ceder el territorio ocupado a Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abogó por una paz digna, mientras que los líderes europeos exigieron mayor participación en los diálogos. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Un plan de paz para Ucrania que no contiene los intereses de Ucrania. Este jueves, Kiev recibió el nuevo esquema de paz negociado entre la Casa Blanca y el Kremlin para poner fin a la guerra en suelo ucraniano. Una propuesta que no contó con una valoración inmediata del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien se reunió con el secretario del ejército estadounidense. Hoy, durante la reunión con el ministro del Ejército de Tierra de Estados Unidos, Daniel Driscoll, hablamos sobre las nuevas opciones para lograr una paz duradera, la gradualidad del trabajo y los formatos del diálogo, así como nuevos impulsos para la diplomacia. La paz es necesaria y valoramos los esfuerzos del presidente Trump y su equipo para devolver la seguridad a Europa. Sin embargo, los líderes europeos, a diferencia de Zelensky, mostraron rechazo inmediato a las disposiciones contempladas en la propuesta base, reclamando además su participación y la de Kiev. No hemos estado involucrados. Desconozco cuál ha sido la participación de Ucrania en este plan, pero obviamente para nosotros es fundamental que cualquier plan de paz que se presente cuente con el respaldo de Ucrania. Respondiendo a las dudas europeas, la portavoz de la Casa Blanca dijo que tanto Rusia como Ucrania han estado al tanto de los esfuerzos de Washington para la paz. El enviado especial Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante aproximadamente el último mes. Por lo tanto, han estado en contacto con ambas partes, con Rusia y Ucrania por igual, para comprender a qué se comprometerían estos países con el fin de lograr una paz duradera y estable. Según la información que ha trascendido del documento, el plan presentado contempla que Ucrania retire sus tropas de la región de Donetsk y la reducción de soldados de Kiev junto con sus capacidades defensivas, algo que sobrepasaría parte de las líneas rojas de Zelensky, al menos hasta la anterior negociación.
Y sin embargo, para Volodymyr Zelensky los problemas no vienen solo de la frontera con Rusia, sino que un escándalo de corrupción en el sector de la energía salpica también a su círculo cercano. La crisis impacta, como imaginan, particularmente en medio del esfuerzo bélico y centra las miradas en Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial. Alberna y a nuestro compañero de la redacción de France 24 nos cuenta quién es esta figura. Mano derecha de Zelensky e influencer de las bancadas ucranianas, Andriy Yermak ejerce de halcón diplomático, mientras parece mover los hilos entre bambalinas a partes iguales. Habitual en las mesas de negociación, su papel ha sido criticado por negociadores externos y ahora el peso de la opinión pública apunta contra él. Mientras tanto, nadie tiene claro si su discurso coincide con el de Zelensky o el de Zelensky coincide con el suyo. Para nosotros es importante saber cómo terminará esta guerra y qué garantías de seguridad tendremos. Omnipresente, la prensa local apunta que todo pasa por él, un camino que le costó casi 10 años de su tiempo. Su amistad con Zelensky se remonta a 2011, cuando el presidente era productor de televisión. En 2019 se integraría en la campaña que convertiría al exhumorista en presidente. Y una vez en lo más alto, se ocuparía de negociar intercambios de prisioneros en la guerra del Donbass. Meses más tarde sería nombrado jefe del gabinete presidencial, posición que ocupa actualmente, y mano derecha del máximo mandatario en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. Su fidelidad era tal que fue uno de los que se quedó con el presidente cuando las tropas rusas estaban a las puertas de Kiev en 2022. Por ello, la prensa local apunta que el escándalo de corrupción por el cual el círculo del presidente y altos funcionarios del gobierno habrían lavado dinero y recibido sobornos de contratos estatales parece tener al menos un testigo clave. La jefa anticorrupción de Ucrania fue clara. Andriy Yermak es tan influyente y está tan involucrado en tantos asuntos dentro del país que es imposible que un esquema de corrupción a tan gran escala opere sin su profundo conocimiento y comprensión. Para los investigadores, esta trama puede ser solamente la punta del iceberg, mientras la opinión pública se debate entre un Yermak que encarne una suerte de Rasputín en el gobierno de Kiev o un simple chivo expiatorio que encubra a alguien que está peldaño más arriba. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta la Franja de Gaza porque Israel volvió a romper el alto el fuego, causando una de las jornadas más mortíferas desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre. El ejército israelí mató al menos a 33 personas palestinas con bombardeos en Han Yunis y en Ciudad de Gaza. Tel Aviv justificó los ataques asegurando que sus tropas fueron agredidas, aunque declaró que no murió ninguno de sus soldados. En un comunicado, Hamás negó las acusaciones y calificó los hechos de masacre alarmante. Estaban sentados tranquilamente, pensando que todo estaba bien porque había una tregua. Pero la rompieron y atacaron a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán atacándonos aquí y allá y desplazándonos? ¿Hasta cuándo? De la Franja de Gaza vamos a España porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a defender la democracia cuando este jueves 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco. El dictador murió en su cama, recordemos, tras imponer al rey Juan Carlos como jefe del Estado, quien lideró una transición democrática cada vez más escrutada. Desde Madrid, Marina Colorado nos amplió los detalles previamente. Este 50 aniversario de la muerte de Franco se ha vivido en España con cierta discreción en cuanto a actos de exaltación a la figura de Francisco Franco. Habrá una veintena a lo largo de esta semana. Hoy ha habido una misa en el Valle de Cuelgamuros. Recordemos, es un complejo monumental ordenado construir por Franco con trabajo forzado de presos políticos y donde estuvo enterrado hasta 2019 cuando fue trasladado al cementerio de Mingo Rubio, donde esta mañana estuvimos presentes en una entrega floral donde sí se escucharon varios gritos de Viva Franco y saludos con el brazo en alto como el saludo nazi. Eso sí, eran menos de 20 personas las presentes. En cuanto a actos institucionales, no hay nada en torno a la figura de Franco como tal hoy, pero en el Congreso de los Diputados sí hay un acto en el que está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en torno al intento de golpe de Estado que se hizo en 1981. Es uno más de los actos de los 50 años en libertad, un programa que lanzó el Gobierno a principios de este año
Sin embargo, o a pesar de que la libertad como tal en España no regresó sino hasta después de las elecciones democráticas, las primeras que hubo después de la dictadura en 1977. Lo que queda ahora mismo en la sociedad presente del franquismo es una cierta nostalgia que está resurgiendo de lo que los franquistas dicen una España mejor, y es que los años 60 coincidieron con una época de modernización, pero no solo en España, en toda Europa, y decían que la vida era mejor con Franco. Este mensaje de que la vida era mejor en esa época está calando y fuerte entre la juventud. Los datos revelados hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas revela que el 20% de los jóvenes españoles entre 18 y 24 años cree que la dictadura fue buena o muy buena, pese a que ni estaban vivos durante la dictadura ni vivieron sus consecuencias. Vamos ahora hasta Brasil, donde se expandió el temor a la vez que las llamas de un incendio en uno de los pabellones de la COP30. Sin embargo, los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego a los pocos minutos. Mientras las autoridades brasileñas siguen investigando hasta ahora las causas del accidente, 13 personas fueron atendidas por inhalación de humo. Además, las puertas ya del evento reabrieron hace unos instantes. Imprevisto en la COP30 que dejó más de un susto, pero ningún daño humano. Un incendio que se declaró dentro del recinto mientras los negociadores intentaban llegar a un acuerdo sobre el cambio climático. Según las autoridades brasileñas, la reacción fue rápida, pero se desconocen por el momento las causas. ¿Qué causó el incendio? Estamos a la espera de recibir información en las próximas horas por parte de la comunidad de Morbeiro y de los investigadores, quienes deberían proporcionarnos una indicación sobre el origen del incidente. En pocos minutos, este incidente inicial quedó resuelto. La evacuación se llevó a cabo con rapidez. El lugar cuenta con numerosas salidas de emergencia, por lo que pueden estar tranquilos. Esto no empaña la imagen de esta COP, que ha sido un gran éxito. Una de las quejas recurrentes en esta edición fue la seguridad, y justamente en la zona donde se declaró el incendio hubo llamamientos a problemas con la refrigeración o los baños. Estaba dentro del pabellón, en la zona azul, y nos dieron la orden inmediata de evacuar. El incendio se produjo dentro de la zona azul y la gente está saliendo en este momento. Al principio fue un poco frenético, la gente ni siquiera estaba segura de si era real, pero luego empezaron a circular fotos y vídeos en nuestros chats grupales y vimos la urgencia de inmediato, así que salimos. Unas llamas que llegaron el mismo día en que Guterres y Lula estuvieron en el recinto, donde ambos pidieron que esta vez sí se llegue a un acuerdo. En otras noticias relacionadas con Brasil, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden para levantar los aranceles del 40% a los productos brasileños, que, recordemos, impuso como expresión de su disconformidad por el juicio a Jair Bolsonaro, condenado finalmente por intento de golpe de Estado. Tras varios encuentros con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, Washington y Brasilia limaron asperezas. Sin embargo, la retirada de aranceles se enmarca más bien en una política más amplia frente al alza de precios para los consumidores estadounidenses de los productos importados, como la carne de res o el café. Vamos ahora hasta Perú, porque el expresidente Martín Vizcarra se declaró completa y absolutamente inocente durante los alegatos finales del proceso en su contra este jueves. La Fiscalía lo acusa, recordemos, por presuntamente haber recibido sobornos cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua. Yo soy inocente, completa y absolutamente inocente de los hechos que hoy se están viendo. Y si confío en la justicia es que confío en que van a valorar toda la intervención de la Fiscalía, de la Defensa, y van a actuar de manera correcta. Por eso que nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga. Delante de los tres magistrados he dicho que voy a venir la próxima semana, el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la mañana, y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Obviamente, estaré aquí presente, claro, con la confianza que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos. Cerramos este bloque informativo en México porque la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier llamado a la violencia frente a la que es la segunda manifestación convocada en una semana por la generación Z en contra de las políticas de seguridad de su gobierno.
Cientos de personas denunciaron este jueves que el Ejecutivo Federal encubre el crimen organizado, unas acusaciones que la mandataria calificó de calumnias. Mientras en las movilizaciones del pasado sábado los enfrentamientos entre manifestantes y policías causaron al menos 100 heridos, en su discurso en la marcha militar por el Día de la Revolución Mexicana, Sheinbaum insistió en que los discursos que normalizan la violencia no tienen resonancia. Escuchemos. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. Ni a ningún gobierno o interés extranjero. Saben que no seremos figuras decorativas. De México pasamos precisamente a Estados Unidos. Vamos en directo a DC. Conectamos ahí con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas noches, una noche más. Hablemos de un funeral bien simbólico, ¿no?, que ha tenido lugar este jueves, el de Dick Cheney, que ha reunido a demócratas y a republicanos, pero sin embargo, como avanzábamos, al que no ha acudido Donald Trump. Hola Rosa, buenas noches. Sí, un funeral que tuvo lugar de hecho en la Catedral Nacional de Washington DC, que es considerado aquí como el hogar espiritual de la nación y al que justamente asistieron varias figuras políticas, incluso entre ellas algunos antiguos enemigos del ex vicepresidente estadounidense, como por ejemplo el expresidente Joe Biden, quien en algún momento lo calificó del ex vicepresidente más peligroso que ha tenido Estados Unidos, esto por supuesto por su papel en la invasión de Irak. En este sentido, Biden dijo más recientemente y exaltó justamente su compromiso con la familia y los valores, dando un giro así pues a esta enemistad de alguna manera. También, por supuesto, estuvo el expresidente George Bush, fue su ex vicepresidente Cheney, así que pues también tuvo lugar durante esta ceremonia, habló ahí en este discurso que pronunció, destacó justamente su lealtad, su inteligencia y lo calificó también como uno de los hombres más poderosos. El gran ausente, como lo mencionabas, por supuesto fue el presidente Donald Trump, pero hay que decir que es que no fue invitado. Esto también pues debido a las recientes rencillas que había entre ellos. De hecho, Cheney recientemente en las elecciones del año pasado había llamado a votar por la candidata demócrata Kamala Harris y en el pasado también había llamado a Donald Trump como cobarde por sus intentos para intentar justamente revertir los resultados de las elecciones de 2020 en los que perdió frente al expresidente Joe Biden. Y pues también hay que decir que el presidente Donald Trump ha guardado silencio, no ha hecho ningún pronunciamiento lamentando la muerte desde que sucedió el pasado 3 de noviembre. También hay que decir que estaba su hija mayor, Liz Cheney, dijo también que pues lamentaba mucho su muerte, pero se concentró más en la figura de su padre, como su padre, más que en cualquier hecho político, y pues ella también fue una de las más fuertes críticas del presidente Donald Trump durante esta campaña, cuando era candidato republicano. Ella se unió de hecho a los demócratas también, destacando lo que consideraban en su momento, o lo que trataban de llamar la atención mejor, sobre lo que era para ellos esta figura de no ser apto para ocupar la oficina oval. Pues Natalia, sin lugar a dudas, Cheney, ¿no?, pasará a la historia como una de esas personas que la ha marcado, como bien decías, con esta invasión de Irak. Nos quedamos en Washington, D.C., donde, según lo declarado, no lo determinado por una jueza, es ilegal desplegar la Guardia Nacional. Así es, sin embargo, aún no es claro hasta cuándo van a permanecer aquí en Washington, D.C. desplegados. Esto porque la jueza justamente de Washington, Gia Cobb, que fue nominada por Biden, dijo que bloqueaba temporalmente esta orden del presidente Donald Trump para realizar este despliegue, pero le da justamente 21 días, esto es hasta el 11 de diciembre, para que la Casa Blanca presente una apelación. Esto por dos motivos que para ella hacen que esta orden sea ilegal. Por un lado, es que considera que
porque es una amenaza para la autogobernanza del Distrito de Columbia, que es donde está Washington, D.C., y segundo, porque según ella, según su opinión, considera una forma de extralimitación de los poderes del presidente Donald Trump, porque toma control de las guardias nacionales de otros estados y las despliega pues justamente aquí en la capital. Sin embargo, pues Trump ha dicho en varias oportunidades, y la Casa Blanca también, que él tiene esta facultad para desplegar a la Guardia Nacional como comandante en jefe de Estados Unidos, pero varios también, otros fallos judiciales también han declarado, por ejemplo en el caso de Los Ángeles en California, que son potencialmente ilegales, y justamente que el protocolo lo que establece es que son las autoridades locales las que deben convocar al gobierno federal en caso de que no puedan controlar una situación de orden público, y ahí sí serían enviados en determinado momento la Guardia Nacional, lo cual no ha sido el caso en las distintas ciudades en las que ya se ha ordenado este despliegue. Entre tanto, hay que decir que 6 congresistas demócratas se unieron para publicar un video en redes sociales. Ellos hicieron en algún momento este juramento para ser parte de algunas agencias federales, y lo que están haciendo un llamado es para que las Fuerzas Armadas recuerden que la ley les permite no acatar una orden si esta está en contra de la Constitución. Lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que esto se trata de un acto de sedición, y dijo que esto estaba castigado con la pena de muerte. Vamos a escuchar una parte de las declaraciones. Ahora las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino que vienen de nuestro hogar. Nuestras leyes son claras, pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. La sedición pues es un alzamiento colectivo violento, recordemos, y la Casa Blanca aclaró que no estaba llamando tampoco a ejecutar ni a pedir la ejecución de los congresistas, pero que sí le preocupaba justamente este llamado para que no ejercieran las órdenes del presidente. Afortunadamente, Natalia, no están llamando a la ejecución. Seguimos hablando de vídeos, veremos lo que pasa con este tema de la Guardia Nacional, pero hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de estos meses de segundo mandato de Donald Trump, que le gusta expresar sus fantasías con vídeos generados por inteligencia artificial. Tenemos un nuevo capítulo. Así es, un nuevo video con Cristiano Ronaldo haciendo unas jugadas con un balón de fútbol en la oficina oval, evidentemente una imagen generada por inteligencia artificial, una imagen falsa. Lo que sí sucedió fue justamente la visita del futbolista en el marco también de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudita a la Casa Blanca, una cena que mantuvieron ahí en la Casa Blanca, pero pues desde luego estas jugadas es evidente que no pasaron. Natalia, pues muchísimas gracias una noche más por toda esta información en directo desde DC. Nosotros vamos con el debate. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene 30 días para sacar a la luz todos los documentos del caso Jeffrey Epstein. Ante la presión de sus bases y a pesar de aparecer mencionado en revelaciones precedentes, el presidente Donald Trump dio la orden al Partido Republicano de apoyar la ley que exige la publicación de casi todos, de hecho, los archivos recabados por las autoridades a lo largo de los últimos años sobre esta red de explotación de menores y sus poderosos clientes y cómplices. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos.
conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. Bien, ante este panorama, hoy en el debate de France 24 nos preguntamos, ¿empezó la cuenta atrás finalmente para la explosión de una bomba de relojería? ¿En qué medida podrá el Departamento de Justicia controlar lo que publica? ¿Por qué en esta ocasión sí Donald Trump ha acabado cediendo a la presión? ¿Habrá justicia para las víctimas? Y para el debate contamos con Marco Frieri, él es analista político, estratega político y ex portavoz del Partido Demócrata y está con nosotros desde Washington, D.C. Y también nos acompaña desde la capital federal Marcela Díaz Myers. Ella es expresidenta del Partido Republicano en Pensilvania y directora estratégica de Conservative Latinos, también en Pensilvania. Marco, Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, Marco, Marcela, empecemos de entrada para sentar las bases en esta discusión. Les quiero preguntar si consideran que estamos en un punto de inflexión, a punto de ver la imagen completa de este caso. Marco. Bueno, yo creo que sí estamos en un momento clave, pero hay que tener claro de que todavía el Departamento de Justicia, bajo un control muy fuerte del presidente Trump, puede sacar varias excusas para no liberar ciertos documentos, pero también eso es una arma de doble filo porque si alguien está presionando para que esto sea liberado, para que sea publicado, es la base republicana, es el movimiento de Donald Trump, que hay que recalcar son los que siempre han mantenido este tema. La base republicana más cercana al presidente siempre ha estado obsesionada con el tema de estas conspiraciones, que en este caso de Epstein hay material certero de que hay una confabulación, que hay un entramado de lo que ha sido tráfico de menores y todo lo que es el caso de Epstein. Así que yo creo que es un punto de quiebre hoy para el presidente y el control que él tiene sobre sus bases, sobre su partido. Yo creo que estamos viendo un lento pero progresivo declive de su poder. Vemos cómo congresistas tan cercanos a él, como fue Marjorie Taylor Greene, como fue Boebert, han rechazado sus intentos de que ellas votaran en contra de la liberación de estos documentos. Y eso es una muestra de lo que le pasó al presidente, que es que ya la opinión popular está afectando a los republicanos en el Congreso y le están exigiendo que liberen y voten a favor de liberar estos documentos. Y por eso vemos al presidente reaccionar de la manera que reaccionó este pasado fin de semana, donde dice libérenlo, porque ya vio que la opinión popular está en contra de él. Creo que más que si vamos o no vamos a ver unos documentos y pruebas más complejas en contra del presidente, en contra de otras personas de la élite política y económica del país, yo creo que vamos a ver es la ruptura entre el presidente y el Partido Republicano, que ha estado bajo su control completo los últimos años por esto y el efecto que tiene esto sobre la opinión popular y la opinión de la base republicana. Bien, esta es una constatación muy atrevida. Entraremos en esto. Marco, antes, Marcela, quisiera saber su opinión también. Bueno, estamos viendo la revelación de todos los expedientes Epstein y esto ha sido básicamente porque el presidente instó a todos los congresistas y los senadores republicanos a votar para
para que salieran los expedientes. Entonces, no tiene ningún sentido lo que Marco dice acerca de que está perdiendo la base. Fue el mismo presidente Trump y con una gran transparencia que instó a todos los congresistas y a todos los senadores republicanos a votar. Tenemos que recordar que el presidente tiene una agenda que es muy clara y cada agenda ha sido refutada por los demócratas en todo momento. Y esto no es nada más, todo lo que tiene que ver con los expedientes de Epstein es exactamente lo mismo. Es muy difícil aceptar que después de 43 días que los demócratas cerraron el gobierno, completamente perdieron de una manera terrible cuando 8 de sus senadores pasaron las líneas y votaron con los republicanos. Entonces, el senador Schumer necesita una distracción y esto no es nada más que eso. Pensemos que los expedientes de Epstein han estado en el Departamento de Justicia por más de 4 años. Entonces, si eran tan interesantes y tan malos para el presidente Trump, ¿por qué Biden no los reveló? Entonces, no tiene ningún sentido lo que Marco dice en ese aspecto. El presidente Trump es el presidente más transparente de la historia y vamos a ver que todo lo que está haciendo el Partido Demócrata para tratar de poner el foco en otra cosa, va a pasar lo mismo que ha pasado con inmigración, con las tarifas y con poner América primero. Así de que miremos qué va a pasar en los siguientes 30 días. Marcela, enseguida me interesaría que entráramos en por qué ahora Donald Trump sí da esta orden y no la dio en julio, cuando estalló también esta crisis. Pero antes, Marco, ¿usted qué responde ante esta pregunta de por qué el Partido Demócrata no publicó los archivos de Epstein durante el mandato de Joe Biden? Yo creo que hay que hacer un historial. Y el Partido Demócrata nunca ha estado enfocado en este tema. Yo creo que muchos de las figuras del Partido Demócrata quisieran hablar de lo mal que se está manejando la economía. Estamos viendo una economía caída, el excesivo autoritarismo en temas migratorios, la persecución de opositores políticos. Todo eso son cosas que son muy importantes. Pero el caso de Epstein lo traen los mismos republicanos. Y tu pregunta va en ese camino esto comenzó por esa obsesión que tiene la base republicana sobre estos temas. Recordemos que a principios del año, la fiscal general Bondi fue la que dijo: yo tengo sobre mi escritorio la lista de los clientes de Epstein. Pasaron unas semanas, invitaron a unos influenciadores a la Casa Blanca, les dieron libretos que decían evidencia del caso Epstein. Y 3 meses después, julio, el Departamento de Justicia dice que no hay nada. Son ellos mismos los que han generado esta incertidumbre, esta incredulidad sobre el caso Epstein y cómo esta administración Trump la está manejando. Así que hoy, dado esta incertidumbre, el Partido Demócrata quiere llegar a la verdad porque ya todo se ve muy sospechoso de que comienzan el año diciendo que van a explicar, van a mostrar quiénes son las personas que están en este entramado, pero avanzan los meses y comienzan a hacerse, como decimos, los locos de que no ha pasado nada. Y eso es lo que hoy obliga al Partido Demócrata, respondiendo a la necesidad y a la petición de la opinión pública de qué hay dentro de esos documentos que está haciendo que el Partido Republicano tape en cualquier proceso. Vuelvo y pregunto, ¿por qué se demoró Trump 5 o 6 meses en hacer lo que hizo este fin de semana cuando llevábamos meses en esto pidiendo la liberación de estos documentos? Hay que recordar que el Partido Republicano impidió el juramento de la última congresista Grijalva llegar a la Cámara porque su firma era la que iba a permitir que esto pasara, que esto que está pasando esta semana pasara. Porque si no, los republicanos con su mayoría no permitían la liberación de estos documentos. Mi pregunta, como cualquier estadounidense y persona que quiere saber la realidad, es por qué Trump y los republicanos duraron semanas, meses impidiendo lo que estamos viendo esta semana. Yo creo que cualquier persona razonable entiende que hay algo raro, hay suspicia y parece, porque ya la evidencia lo hemos visto, que el presidente tiene una relación muy estrecha con el hoy fallecido Epstein, y eso creo que es la preocupación de los republicanos, de que esto le va a costar mucho a su gobierno y al partido haber encubierto esa relación tan estrecha, y hay que ver qué más hay, pero hoy por hoy
tenemos esa duda de qué hay detrás de todo este encubrimiento que claramente los republicanos llevan todo el 2025 haciendo. Hablando de este cambio de postura, ¿no? Como decía Marco, este cambio de postura respecto al inicio del mandato, luego cuando en julio estalla esta crisis, el FBI cierra el caso, insiste en que Jeffrey Epstein murió porque se suicidó en la cárcel y publica un video al que le falta un minuto, del que hay indicios, según investigaciones, sin ir más lejos, de medios de comunicación como la CBS, que señalan que ha sido un vídeo editado, el de la prisión esa noche donde muere Jeffrey Epstein. Los guardas de seguridad de la prisión no hacen las vueltas de supervisión regulares que hacen todas las noches. Bien, hay una serie de preguntas que siguen abiertas y que en ese momento desatan una gran crisis, como bien señalaba Marcos, dentro del movimiento MAGA, y que sin embargo Trump logra sofocar. ¿Por qué ahora, cuando salen nuevas revelaciones que lo señalan a él directamente, finalmente acaba cediendo y diciendo publiquen todo? Esto simplemente es una persecución política como lo ha sido siempre para los demócratas, porque, o sea, nada de lo que haga el presidente Trump va a estar bien hecho. No importa si lo hubiera hecho en julio, si lo hizo en septiembre, y ahora que lo hace en noviembre, dicen, no, está muy tarde. Pero hablemos un poco acerca de los expedientes y qué tienen esos expedientes. Hablemos, por ejemplo, de Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries preguntó por dinero de Epstein en el 2013. Ahí el Comité Nacional Demócrata se ha negado a devolver $32,000 en donaciones de Epstein. El Comité de la Campaña Senatorial Demócrata recibió $59,000 de Epstein. La delegada Stacey Plaskett, que yo creo que Marco sabe exactamente a quién me refiero, solicitó $30,000 para el Comité Demócrata. Y no solamente eso, durante una de las sesiones ella estaba texteando directamente con Epstein en el 2019, tratando de darle información. Eso no son los republicanos, estamos hablando de los demócratas. El presidente Clinton voló 26 veces en el avión de Epstein. Entonces tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿A dónde? ¿Por qué? Y hay muchísimas versiones, hay muchísima especulación, pero existen algunas versiones de algunos testigos en donde dicen que vieron al presidente Clinton con mujeres en la isla de Epstein. Así de que obviamente tenemos que esperar a que salgan todos los expedientes. Pero en estos expedientes hay material supremamente implicatorio para los demócratas y esa es una de las razones por las que muy seguramente no revelaron los expedientes cuando Biden estaba de presidente. Y preguntándole por las menciones, le pregunto a usted, Marcela, como representante o persona vinculada con el Partido Republicano, luego iré con el tema demócrata con Marco, ¿qué opina de cómo se debe gestionar y cómo le puede afectar a Donald Trump los últimos señalamientos? En esta última publicación de unos 20.000 documentos había correos entre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, recordemos su cómplice que está condenada a 20 años de cárcel, y también con el escritor Michael Wolff, que fue quien redactó esa obra sobre Donald Trump, Fire and Fury, diciendo que Donald Trump estaba al corriente del tema de las chicas, que pasó horas con una de ellas en la casa de Epstein y que es el único perro que no está ladrando en relación a que no está hablando de este tema. ¿Qué opina usted? ¿Cómo hay que gestionarlo? Definitivamente tenemos que ver los expedientes, pero es que recordemos cuál es la estrategia del Partido Demócrata contra el presidente Trump. Cualquier cosa que el presidente diga, haga o sugiera no está bien. Y ellos se cogen de cualquier cosa, cualquier línea, cualquier cosa que no tiene validez y van y atacan al presidente. Yo creo que esto que está pasando con los archivos de Epstein va a ser un efecto de boomerang para los demócratas y vamos a ver una gran cantidad de personas con muchísima influencia en el Partido Demócrata siendo afectadas
por estos expedientes. Obviamente tenemos que esperar que salgan todos los expedientes, pero si piensan que van a dañar al presidente, yo creo que en esta vez se les va a devolver como se les han devuelto muchas cosas. Por ejemplo, como se les ha devuelto el problema migratorio. El único grupo que está en contra de los procesos migratorios en los Estados Unidos son los carteles mexicanos y el crimen organizado. Sí. El resto, la gente, así de que esperemos, pero esto va a ser un efecto de boomerang para los demócratas, no para los republicanos. Marcela, entiendo entonces que de sus palabras se desprende que usted considera que son infundadas, que no tienen un valor estas menciones que hay a Donald Trump en estos correos, tampoco esa felicitación que publicó el periódico The New York Times de cumpleaños de Donald Trump a Jeffrey Epstein, en que escribe dentro de lo que sería la silueta de una mujer desnuda y hace referencia a un maravilloso secreto que tienen ambos. No, hasta que no veamos todos los expedientes como van a ser revelados por el Departamento de Justicia, no creo absolutamente nada de la especulación que hacen algunos medios de comunicación con respecto al expediente. Bien, hablemos ahora entonces de cómo ha salpicado este escándalo desde hace años al Partido Demócrata, en particular a Bill Clinton, que figura dentro de los registros del avión privado de Jeffrey Epstein. Donald Trump insiste en que este caso impacta mucho más a los demócratas que a los republicanos. Marco, ¿qué responde? Es confuso el tema de cómo Donald Trump responde, porque primero a veces dice que son un tema infundado, que todo esto es mentira, pero vimos esta semana como enseguida sale a decir publiquen todo. Entonces, o son mentiras o hay algo verdaderamente ahí. Y ahí vemos una incoherencia, que es el tema como estamos viendo los republicanos defender esto. La gran diferencia entre ambos partidos en el caso de Epstein es el siguiente. A nosotros, y creo que la mayoría del partido lo es, no le importa si Bill Clinton está ahí, si está cualquier persona del Partido Demócrata. Si son personas culpables de haber hecho algo ilegal, un crimen federal, hay que responder, porque, a diferencia del otro partido, sí creemos en la ley y orden. En el caso de los republicanos con Donald Trump y su afiliación a Epstein, el tema de ley y orden pasa a segundo plano cuando se trata de su líder, Donald Trump. Aquí, si hay personas culpables que tienen que responder ante la ley, y seguramente lo habrán, porque aquí hay relaciones estrechas con lados demócratas, con lados republicanos. Pero el lado demócrata no ha hecho una confabulación, una organización política dentro de Washington para tratar de encubrir por mayor tiempo esto. Recalco que esto hace 6 meses, 5 meses viene progresando y los republicanos lo han impedido. La pregunta que hoy creo que todo el mundo se hace es ¿por qué Donald Trump hizo que el partido frenara la publicación de todo esto? Hay mucho por ver, sí hay mucho por ver y la gente quiere verlo. Pero cuando se habla de Bill Clinton hay que recordar que uno de los últimos correos publicados está Bill Clinton mencionado al lado de Donald Trump. Así que si los dos están mencionados, entonces no es un invento, están ahí. Entonces si va a caer Bill Clinton, lo más seguro es que también caiga Donald Trump, y el Partido Demócrata no tiene problema con eso. Si hay una persona o personas dentro del partido que han cometido delitos, vuelvo y lo digo, tienen que responder. Pero el tema central está hoy en esto es por qué llevamos gran parte de 2025 con los republicanos intentando impedir esto. El líder del partido en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha hecho hasta lo imposible para que esto no pasara. Hemos visto que en el Senado también no querían, cuando ya vieron, vuelvo y digo, la opinión pública en contra. Y hay que recalcar, cuando a las personas se le encuestan el tema del manejo del caso Epstein, todo el mundo considera que el presidente lo está manejando mal, y especialmente, y hay que recalcar, la base republicana, personas, electores republicanos, se les pregunta qué opinan sobre el manejo del caso de Epstein de parte de la Casa Blanca. Ellos dicen está mal manejado. Él está perdiendo esta batalla en la opinión popular y por eso vemos ese giro en los últimos días. Pero todos estos meses llevamos un entramado de encubrimiento porque al parecer hay algo que puede delatar al presidente. Porque el que nada debe, nada teme, y se publican las cosas. Pero lo que estamos viendo de esta Casa Blanca, de este Partido Republicano, es tratar de encubrir algo los últimos meses. Hay que ver qué pasa, pero yo creo que a todos nos llama la atención que hay dentro de esos archivos, de esos correos que hemos visto,
que pueda afectar aún más al presidente, porque recordemos que ya hemos visto bastantes cosas preocupantes, las cartas de amistad, los correos, donde dice que el presidente estuvo con mujeres que estaban en este entramado, Sí. en el mismo lugar, en la misma casa, Exacto. Epstein. ¿Qué más hay ahí? Y eso es lo que creo que todos queremos saber. Marco, pero entonces usted, ¿cómo entiende que Donald Trump haya hecho campaña para llegar a la Casa Blanca asegurando que revelaría todos los documentos de Epstein si después, según su tesis, ha querido frenar esta publicación porque le implicaría a él directamente? Bueno, porque él sabe que el tema de todas estas conspiraciones, estos entramados de élites políticas y económicas, es algo que motiva mucho a sus bases. Y tenemos personas que se han aprovechado de eso para hacer nombres, de elevar sus nombres. Vemos el director del FBI, Kash Patel, el vicedirector del FBI, Don Bongino, son personas que han alimentado estas teorías y han sido los más cuestionados cuando el presidente y el entramado han querido frenar esto. Y yo creo que eso es una pregunta para él, en ese caso, de que si creía o no creía que esto iba a poder salpicar en algún momento, pero la evidencia está ahí. Yo no digo que el presidente sea culpable o no de algún crimen. Lo que hay ahí es que el presidente y Jeffrey Epstein tenían una relación muy, muy estrecha. Creo que todas las imágenes de las bodas del presidente Donald Trump está Epstein ahí. Han sido amigos por décadas. Los correos muestran de que el presidente sabía quién era su amigo y qué hacía su amigo, que ha viajado con su amigo Epstein. Así que ahí la pregunta es si la campaña republicana del presidente Trump no creían que iban a hacer, que esto no les iba a afectar, que estaban de pronto en esa nube de que ellos eran intocables, pero sin duda hay mucha evidencia que pone en duda al presidente, que pone en duda este encubrimiento que hemos visto en los últimos meses. Y vuelvo y digo, esto todo comenzado no porque el Partido Demócrata ni sus líderes han querido destapar este caso, no. Sí. Son los mismos republicanos que en campaña hablaron de esto, que en febrero hablaron de que tenían una lista y de un momento al otro quisieron parar. Marco, y rápidamente, ¿por qué el Partido Demócrata, antes ya hemos hablado de que durante el mandato de Joe Biden no hubo ningún movimiento para sacar a luz estos archivos, pero ¿por qué no hubo interés en, digamos, acabar con esta impunidad y denunciar estas prácticas que implican, como decíamos, a varios miembros del Partido Demócrata? Bueno, yo creo que en el proceso, creo que todavía no habían procesos avanzando, investigaciones avanzando en ese momento, y eso se respeta y no se quería salir delante de esas investigaciones. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que es una buena pregunta para el Departamento de Justicia del presidente Biden. Ojalá, si hubo un entramado en ese sentido, de si hay figuras cercanas a la cúpula del poder del Partido Demócrata, y eso y eso hubo algún freno dentro de la administración, pues también tienen que responder. Vuelvo y digo, hay que recalcar que fuera de los líderes de los partidos, las bases de electores de ambos quieren saber cuál es la realidad, quién está en este entramado y si hay personas involucradas en esto que respondan ante la justicia. Esa es la gran diferencia entre hoy el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Cualquier votante demócrata que le pregunte hoy si Bill Clinton tiene que responder, si hay evidencia, si Larry Summers, que fue asesor del presidente demócrata, cometió un delito, tiene que responder ante la justicia. Todos ellos dicen que sí. El Partido Republicano es el que está tratando de encubrir algo que no sabemos, pero llama la atención de que llevan 5 o 6 meses tratando de encubrir esto. Bueno, hablando de quién de momento ha respondido a la justicia, es Ghislaine Maxwell, recordemos, novia y cómplice de Jeffrey Epstein. Ella está condenada a 20 años de cárcel por esta red de trata de personas y por agresión sexual también ella misma. Estaba cumpliendo condena en una cárcel de baja seguridad y este mes de agosto fue trasladada a una cárcel de mínima seguridad, después de haber sido interrogada durante 2 días por el fiscal general adjunto de Estados Unidos. Este movimiento desató alarma entre las víctimas, los supervivientes de Jeffrey Epstein. ¿Cómo lo entiende, Marcela? Bueno, yo lo entiendo como muchos de los casos en la justicia
comprometen algo por otra cosa, por información. Y es muy claro que el Departamento de Justicia quiso obtener la información de Maxwell y muy seguramente hizo un compromiso de trasladarla a una prisión de menor seguridad. Es importante, creo que tú lo dijiste antes, Rosa, dijiste, Marco habla acerca de una teoría, ¿no? De las teorías, pero pensemos mucho en que el Partido Demócrata se sentó en estos expedientes por 4 años. El presidente Trump está sacando esos expedientes en meses, desde que ni siquiera ha cumplido 1 año en el gobierno y ya está sacando los expedientes Epstein. Entonces no nos confundamos aquí de que el presidente está tratando de hacer alguna conspiración. Eso no es ninguna conspiración. Si hubiera habido algo en contra del presidente Trump en esos expedientes, estamos 100% seguros de que el Partido Demócrata los hubiera usado para la campaña del 2024. Marcela, pero entonces insistamos en por qué este cambio de postura, por qué en julio Donald Trump sofoca esta crisis. Sus bases pedían entonces la renuncia de Pam Bondi, de la fiscal general, por haber cerrado el caso, por haber dicho que no existía la lista Epstein, después de haber dicho meses antes que esta lista estaba sobre la mesa de su despacho, porque en ese momento intenta sofocar la crisis. Ahora incluso se confronta con grandes pilares del movimiento MAGA, como es Marjorie Taylor Greene, que dice que recibe incluso amenazas por estar ella empujando por la revelación de estos documentos. Se enfrenta con ella y al final no puede con esta presión y pide la publicación. ¿Cómo entiende este cambio de postura? Recordemos que el presidente Trump hizo su campaña indicando que él iba a revelar los archivos de Epstein. O sea, esto yo no sé en dónde se perdió la información, pero él hizo su campaña diciendo que los iba a revelar. Está haciendo lo que prometió en su campaña y como ha hecho en cada una de sus promesas que le ha hecho al pueblo americano. Las cumple. Él hizo su campaña diciendo voy a revelar los expedientes de Epstein y aquí estamos. Se revelan los expedientes Epstein. No entiendo por qué decimos no, que el presidente no quiere, que el presidente sí quiere. Él mismo, hablamos al principio, él mismo instó a todos los congresistas y senadores republicanos a votar sí para revelar los expedientes. Entonces no nos confundamos. El presidente ha sido muy claro en que los expedientes de Epstein tienen que salir a la luz pública. El presidente no está con miedo de lo que va a estar en esos expedientes, para nada. Y todos estamos confidentes de que todas las cosas van a ir más en contra del Partido Demócrata que el Partido Republicano. Marcela, una precisamente de las cosas que quiere saber y que genera inquietud entre las bases del movimiento MAGA de apoyo a Donald Trump es las incongruencias o las cuestiones que hay sobre, como decíamos, la documentación, los archivos que aportó el FBI sobre el día, la noche de la muerte de Jeffrey Epstein en la cárcel. Como decíamos, falta 1 minuto al vídeo que entregó el FBI, que dijo que estaba sin editar. Los guardas de seguridad no hicieron las rondas rutinarias, no se instaló un compañero de celda a Jeffrey Epstein, a pesar de que una orden judicial decía que tenía que estar acompañado. ¿Cómo entiende usted que incluso su hermano siga negando la idea o la constatación, la versión oficial de que Jeffrey Epstein se suicidó? Bueno, recordemos quién estaba de presidente cuando esto sucedió. Y no era el presidente Trump, era Biden. Y además estábamos bajo otro mandato teníamos un director del FBI que no era Patel. Así de que esa pregunta se la tenemos que hacer al presidente Biden, esa pregunta se la tenemos que hacer al exdirector del FBI y a todos sus secuaces que sabemos que han modificado muchísimos expedientes en otros casos. Así de que es importante, preguntémosle al pasado director del FBI porque él debería tener la respuesta. No Patel, para nada.
Marcela, como decía, hay una exhaustiva investigación de la cadena CBS que apunta a que ese vídeo fue modificado en mayo de este mismo año de 2025, semanas antes de que se publicaran esos documentos. Solo para puntualizar sobre la fecha, los datos que tenemos ahora mismo. Marco pedía la palabra. O sea, Jeffrey Epstein muere en 2019. En ese momento el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. Así que aquí no creo que hay nada sobre el presidente Biden ni con el gobierno demócrata. Él muere durante el gobierno de Donald Trump. Así que más un poco para la incertidumbre y las dudas, creo, que muere bajo el gobierno. Y hay otra cosa que se le ha dicho y creo que recalcar es: Donald Trump no necesitaba esperar hasta esta semana, en noviembre, para pedirle al Congreso de Estados Unidos liberar estos documentos, porque él tenía todo el poder de liberarlos el primer día. Si sabemos, 20 de enero de este año, el presidente firmó una cantidad enorme de órdenes ejecutivas, pero nunca hizo lo que él había dicho en campaña, que era liberar estos documentos. ¿Por qué tuvimos que esperar hasta noviembre si tan transparente es el presidente, tan importante era este caso, este tema, estos archivos, para su base y para el país? Porque hay que recalcar, el país entero quiere saber qué está de fondo de esto. ¿Por qué esperamos hasta noviembre si él tenía todo el poder de hacerlo? Porque hay que compararlo con un caso. El caso judicial que tenía el presidente por haberse llevado documentos clasificados a su hogar en la Florida. Él mismo dijo que eso no eran documentos clasificados porque él mismo tomó la decisión de quitarles esa clasificación. Por ende, según sus mismos argumentos, el presidente ha podido desclasificar estos archivos de Epstein desde el 20 de enero de este año. Estamos hoy a 20 de noviembre, 10 meses. ¿Por qué? ¿Por qué se demoró tanto? Y es una suspicia que ellos mismos se han creado aquí, por más que quieran involucrar al Partido Demócrata, a Joe Biden, a Barack Obama, si quieren. No hay nada. Esto es generado por el Partido Republicano, que ante los ojos de todos han frenado esta investigación, la publicación de estos documentos, por 5 o 6 meses. Bien, para ir terminando, les quiero preguntar en modo de conclusión si consideran que las decenas de mujeres que han denunciado haber sido víctimas de esta red de explotación, en muchos casos incluso cuando eran menores de edad, van a recibir justicia finalmente. Marcela. Absolutamente, definitivamente va a haber justicia. Es muy importante que haya justicia para las víctimas y que lo más importante es que no se vuelva a repetir. Pero hay otra cosa que es muy vital, y es que el presidente Trump está comprometido a que se haga justicia para las víctimas de Epstein. Marco. Yo creo que durante toda esta discusión nos olvidamos de lo más importante, que son las víctimas, y en eso debemos estar enfocados, y eso es el enfoque de que esta información se revele, es saber quiénes son los que cometieron estos delitos, quienes arruinaron las vidas de docenas, si no cientos de mujeres, y hacia esto va todo este tema, que se sepa quiénes son, que respondan ante la justicia para que estas personas tengan un cierre, y para las que perdido, porque también hay casos que unas se suicidaron por la presión de esto, descansen, que las familias de ellas descansen, entiendan de que este círculo, este entramado de personas alrededor de Epstein no vuelvan a cometer algo así, y que todos respondan ante la justicia, que es lo más importante, sea quien sea, sin importar el partido. Lo importante de estas situaciones es que culminen eso, en que las personas responsables respondan ante la ley, que es lo más importante, esto, que respondan las personas culpables ante la ley. Bien, pues con esta pregunta cerramos este debate. Veremos si finalmente hay respuesta ante la ley y si una situación o un caso parecido puede estar teniendo lugar o puede repetirse a día de hoy. Muchísimas gracias, Marco, Marcela, por haber aceptado esta invitación de France 24, haber participado de este debate. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para todo el equipo técnico, el equipo de producción, y a ustedes, como siempre, por su atención.